Buenos días, amigos. Hoy miércoles 7 de octubre de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Mira, Mozart, tenemos que acostumbrarnos ya a celebrar cuáles sean los resultados, por ejemplo, del béisbol de mayor altura en el mundo, que es el de las grandes ligas de Estados Unidos. Porque son tantos los dominicanos que nosotros tenemos involucrados ya con el sistema de 30 grandes corporaciones que constituyen las grandes ligas, que cuando pierden los equipos favoritos de los dominicanos, como ocurrió anoche, los Yankees perdieron, los Padres perdieron, pero siempre hay dominicanos involucrados. Esos pitchers de Tampa y ayer, por ejemplo. Óyeme, Mozart, siempre hay dominicanos involucrados. Entonces, tenemos que aprender a celebrar, aún cuando no tengamos la victoria deseada. ¿Ganaron los Dodgers? ¿Los Dodgers ganaron? Mira, los Dodgers ganaron, sí, ganaron 5-1 a los Padres. Una ofensiva en el cuarto inning. Ellos empataron en el cuarto, pero en el sexto hicieron 4 carreras. Pedro, ¿y tú estabas despierto? Con 3. No, pero yo me enteré cuando me levanté. Ah, bueno. Lo que porque pasa, yo me quedé hasta los Yankees. Cuando terminó el juego de los Yankees, me retiré. bueno, el de los Yankees, como tú viste, fue de altas y bajas. Fue que definitivamente también los Yankees no pudieron caerle atrás al bateo de Tampa. Y como lo hicieron y el picheo de Tampa que lo puso bajo control a los Yankees. Como lo hicieron en el día anterior. Sí, entonces, ayer los resultados fueron Astros 5, Atléticos 2. Tampa 7, Yankees 5. Bravos, los Bravos de Atlanta le demostraron una fuerza a los Marlins terrible, 9-5. Pedro, ese es un equipo que hay que tomar en cuenta ahora para el final, ¿eh? 9-5. Y los Dodgers con esa tremenda ofensiva. Yo creía que cuando vi el resultado esta mañana era que le habían caído a palos. ¿Tú sabes cuántos pitchers usó los Padres anoche? 9. Porque aunque abrió con Clevinger, que fue una sorpresa agradable para todos los que estamos esperanzados con que los Padres estén en la Serie Mundial, el hombre no más pudo durar una entrada. Se le descompuso el brazo. Sí. Entonces, pero ellos usaron 9. Y a 9 solo le dieron 4 hits en los Dodgers. Pero lo mantuvieron hasta el quinto sin hit a los Dodgers, hasta el quinto inning. No, ellos hicieron una carrera en el cuarto. Y después empataron el juego. Entonces, una hora. Entonces fue en el sexto que estallaron. Pero no estallaron nada. Fue bases en bolas. Bases en bolas. Fue por bases en bolas. Entonces, cada equipo solo dio 3 hits. Fue un asunto de control. Ahí le falló el relevo a los Padres. Bien, mira, Mozart, la tormenta. Y ganaron los Lakers. Ganaron los Lakers a Miami. Pusieron el asunto ya 3-1. O sea que eso puede definirse ya en el próximo juego. ¿No crees? ¿Cómo le fue a tu amigo LeBron James? LeBron. No, realmente, nada más sé los resultados finales. No vi los detalles, Pedrito. NBA. A mí me gusta la NBA, pero me apasiona el béisbol. Claro, a mí también. Y como había tanto béisbol. Pero mira, el juego de anoche fue muy parejo hasta el final, ¿eh? Sí, muy parejo, muy parejo. De 6 perdieron. Perdió Miami. Entonces, terminó 102 Lakers, 96 los Heat de Miami. En resumen, bueno, LeBron como siempre. La verdad, Bosa, tú tienes que reconocer. No, hay que dejarse, ese hombre es un androide. Eso parece un androide, de verdad. Oye, ¿cuánto rebote? Y no dice ahí, pero los detalles. Bueno, Butler, David. Casi siempre ese hombre anda detrás de LeBron James, 21. LeBron James. Bueno.
el asunto es que tanto no tiene eso ahí. Está bien, vamos a continuar. Mira, la tormenta tropical Delta, que es un huracán, está hoy tocando la península de Yucatán y afectando el oeste de Cuba, porque está pasando por el medio del oeste de Cuba y de la península, pero más cerca de la península que del oeste de Cuba. Por tanto, el territorio mexicano estará más afectado. Es un huracán, el único activo en el Atlántico Sur y en el Atlántico Norte. El único. No hay ningún otro fenómeno meteorológico en el Atlántico. Y en el caribeño está limpio. Nosotros estamos, toda la semana la vamos a pasar sin eventos meteorológicos mayores. Claro, esas vaguaditas que tú conoces, que provocan aguaceros, eso es otra cosa. Pero esto, lo que no me gusta a mí, o no debe gustarle a los norteamericanos fundamentalmente, para que somos solidarios con ellos, es que coge otra vez para la costa este, la costa del Golfo norteamericana, se va a meter para allá. Zona que ha sido muy golpeada, como tú sabes, por lo menos 2 de los huracanes de esta temporada. Entonces, óyeme, cuando tú das tanto al cántaro, le hace un hoyo, ¿sabes? Parece que esa costa va a ser muy afectada. Bueno, el presidente de la República se va a dirigir mañana al país y ha prometido que va a tratar el tema muy discutido del proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos, que ayer, del 2021, que ayer la Cámara de Diputados dispuso ya mandarlo a comisión de estudio. Mientras se van adelantando algunos juicios, anoche vi una entrevista del señor Macarrulla en televisión, donde decía que nada de eso es definitivo, aunque trató de explicar y justificar cada una de las figuras impositivas que aparecen. Dice, son apenas 2 o 3. Eso no es una reforma, es una adaptación. Explicaba. O sea, son impuestos, Pedro, son cargas impositivas. Sí, pero él dijo que no es una reforma, que son impuestos que se intentan para son imposiciones. Son impuestos. De todas maneras, hasta la primera, él mismo dijo anoche que nada de eso es definitivo, que una de las cosas que va a diferenciar y que diferencia ya a la política dominicana con el PRM en el poder es que todo se va a discutir, que todo tendrá que ser tratado en un ambiente abierto, franco, y que por tanto el gobierno está abierto a todo tipo de manifestación con respecto a eso, y que por tanto el presidente lo presentó bien temprano, dice, para tener 3 meses para discutir esto en todos sus detalles. Hasta la primera dama, Arbaje, la señora Arbaje, ayer dijo, no, esto se va a discutir. Esto no es como o sea, hay un ambiente de revisión. Ahora, donde está ya muy precisa la cosa, en el plano mundial, referido ya a los efectos que ha dejado la pandemia. Dijo la señora Kristalia Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que la pandemia va a dejar una deuda pública mundial de un 100% del Producto Interno Bruto. Dice, no se va a escapar nadie. No se va a escapar nación alguna. Y dijo que esta pandemia va a dejar muy probablemente una generación perdida, la presente. La presente que está viviendo el mundo se va a perder porque será muy lenta la recuperación. Lo mismo dijo la señora Bárcena, la de CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, que ayer también advertía que la recuperación de América Latina será también lenta y que los daños van a ser terribles en la estructura productiva del país. Bueno, dice Biden, Mozart, que si el presidente Trump está enfermo, el segundo debate para el 15 de octubre de este mes no debía hacerse. Pues si él está enfermo, ese no sería aconsejable. Ayer se produjo un evento interesante que muestra
el enorme potencial que aún en tiempos de pandemia muestra el país. El Scotiabank abrió ayer una especie de estructura de servicios electrónica para su banco a nivel mundial, pero fundándose esencialmente en sus negociaciones en Canadá, Estados Unidos, Chile y las Islas Vírgenes. Desde una estructura que se inauguró y se puso en operación que costó $80 millones en la zona franca de las Américas, se van a manejar, oye esto, las cobranzas, el centro de contacto, las operaciones de prevención de lavado y servicios de banca personal del Scotiabank en Canadá, Estados Unidos, Chile e Islas Vírgenes. Además de estos servicios, pero no tan centrados como eso, a 4 naciones desde República Dominicana. Estamos hablando de un sitio donde se van a crear 2.000 empleos, que ayer el presidente Abinader, muy entusiasta por cierto, fue a inaugurar junto con las autoridades del Scotiabank. Bueno, ya Pepe ha dicho, y los dirigentes sindicales más importantes, que para grabar el salario de Navidad habría que modificar el código tributario, que es de manera expresa, condiciona que ese salario es intocable, a menos que se modifique la ley general de salario. Así que, sea el cuadro general, Mozart. Bien. Hay otros asuntos. Sí, buenos días. Y quiero empezar por un asunto que tiene mucha importancia, sobre todo en estos tiempos, que son los espacios de esparcimiento de la población, espacios que necesita la gente para en medio, y lo necesita siempre, pero ahora en estos momentos, en esta coyuntura aún más, son esos espacios abiertos que le dan la oportunidad a la gente de salir, de caminar, de, bueno, botar el golpe, y lo hace en forma frecuente y lo hace en forma cotidiana, prácticamente día a día. Ayer vimos ahí una especie de escarceo en los medios digitales, fundamentalmente, con relación a una disposición de la alcaldía del distrito que busca, dice la alcaldía, organizar a quienes ofrecen diferentes servicios a miles de personas que se desplazan al Mirador, al Parque Mirador Sur, a ejercitarse, y a montar bicicletas y patines y hacer ejercicios al aire libre y ese tipo de cosas. Y eso ha creado ya toda una situación allí porque la gente chiva, como decimos los dominicanos, cada vez que le hablan de que las autoridades intervienen y organizan y carnetizan y ese tipo de cosas, pues inmediatamente dicen, detrás de eso viene la imposición de algún tipo de pago, de cobrarnos por un espacio que es nuestro, libre, que se creó precisamente con ese interés de, primero, un pulmón de la ciudad como es, y segundo, un espacio para la gente caminar, para distraerse, para ir con la familia. Entonces yo creo que es bueno que las autoridades de la alcaldía del distrito aclaren muy bien ese asunto. Pero dice que lo dejaron sin efecto, Gonzalo, ayer. ¿Lo dejaron sin efecto? Sí. ¿Dejaron sin efecto la medida? Sí. Porque ellos habían dicho... No, el cargo que le iban a aplicar, lo dejaron sin efecto. Pero como no, tú dices, porque ellos siempre negaron el cargo. Espérate. Ellos siempre negaron el cargo. Ellos dijeron que lo que se quería era organizar, identificar a quienes ocupan esos espacios y ofrecen servicios. Sí. Entonces la gente decía, pero organizar. ¿Pero con qué fin? Entonces, si me dicen
Porque lo que hay que dejar grabarlo, claro, ¿sí? sí, exactamente, entonces la gente se extraña, Sí. porque la gente se siente muy bien, hasta ahora no está pagando y va a su espacio y disfruta. Entonces, en este momento que la gente está tan sensible, con toda la razón del mundo, Con toda la razón del mundo. no se puede molestar a la gente, no se puede molestar a la familia, la gente hay que dejarla tranquila. Sí, así es. No se puede inventar con el ánimo de la gente que está hastiada, que está acorralada, cargada, que necesita tranquilidad, que está cargada y necesita salir de eso. No aguanta más. No aguanta más. No fuñan tanto la pista, no estén inventando. Entonces, si es así, bueno, pues yo me alegro. Si dejaron eso tranquilo. Lo dejaron sin efecto el cobro. Sí. Y que la gente se disfrute de su espacio, que es un maravilloso espacio creado por el presidente Joaquín Balaguer, que si no lo hace, Pedro, como yo recuerdo siempre la historia de ese parque, como habían tantos jorocones detrás de distribuirse todo ese espacio de ahí. Yo lo guardias, viví. Yo lo viví como reportero, Oscar. Que querían tomar por asalto esa zona de ahí. Tuvo Balaguer que emplearse a fondo y con el arquitecto, me parece que era el arquitecto amigo que murió, el mismo del hoyo de Chulín. Y con bebecito, Rafael Tomás Hernández. Rafael Tomás Hernández. ¿Por qué lo dice yo, sí? Rafael Tomás pero Rafael está vivo, Mozart. Rafael Tomás, Rafael Tomás Hernández. Una maravilla. Mira, una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Yo dije que había fallecido. Ay, Dios mío. No, Rafael, un abrazo. Un abrazo para ese hombre. Lo quiero, lo aprecio. Y muy amigo de nosotros, ¿sabes? Lo admiro muchísimo. Pedro, sostuvo mi columna en el periódico El Siglo de la Capital. Esa era una de las esa era una de mis grandes fuentes de información sobre el proceso urbano que se llevaba a cabo. Sí, así es. Un hombre extraordinario. Y él entonces él tiene consigo ese gran aporte que se le ha dado a los ciudadanos del país con ese gran pulmón. Bueno, qué bueno que eso se queda tranquilo. Que no van a molestar con eso. Mira, Pedro, otra cosa que yo quisiera, yo no sé cómo llamar, a mí no me gusta el tema de llamar la atención. Eso se confunde y creen que uno está irrespetando. Ni aconsejar tampoco. Voy a comentarle a mis amigos del gobierno, sobre todo al amigo Almonte, que está al frente de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Energía y Minas, pero también amigos como Aristides Cuber, que es un economista de fuste, un economista que aporta tanto con sus ideas, su forma, ¿verdad? Brillante. Sin duda. Para que busquemos la manera, entre todos, de despejar de cualquier tipo de dudas, despejar el camino de un sector que va en franco avance, aunque no se quiera reconocer que es su sector eléctrico. Si hay algo donde nosotros estamos encaminando pasos firmes para resolver uno de los problemas más graves que no solo han atacado a la población, al común de la gente, sino a ese sector productivo que ha cargado sobre sí ese costo operacional tan terrible que es el costo de la energía eléctrica, ese déficit de energía en la República Dominicana. Entonces, si estamos avanzando como lo estamos, fíjense cómo tenemos más o menos estables el sistema, cómo hemos ido mejorando los costos hasta el punto de ya tener operaciones a 8 centavos de dólares el kilovatio hora. Garantizado. Garantizado, que ya no tenemos que hablar de esos 12, 16, hasta 23 centavos de dólares. Así fue. Si tenemos una buena parte de un proyecto, una empresa como esa, como Punta Catalina, que te está ofertando el 23%, 24% de toda la energía del país, ¿por qué tenemos que estar en un permanente escarceo, llenando a la población
que no encuentra, dice, pero ¿por dónde que vamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Avanzamos o no? ¿Podemos continuar la ruta de seguir la inversión importante en ese subsector que podamos llevar, tener otras Punta Catalinas a gas natural, poder seguir fomentando la inversión de energía limpia en el país, de seguir propiciando que el sector privado se meta la mano en el bolsillo, que no se la metía como debía ser, para invertir en generación? Pero en la forma en que estamos llevando el asunto, eso no ayuda. Por ejemplo, el presidente acaba de crear ahora el gabinete eléctrico. El gabinete eléctrico. Aquí se están creando muchísimos gabinetes. Sí, pero es una iniciativa. Entonces, es un gabinete, espérate. Sí. No, digo que es una política gubernamental. Pienso, ¿sí? Sí. Pero espérate, no te pongas nervioso. No, porque tú dices que se están creando muchísimas. Sí, se están creando muchísimas. Es una iniciativa que es genuina dentro de su posibilidades. Se crea el gabinete y ese gabinete se queda en manos de dos prestigiosos empresarios, que es el presidente, el ministro de la presidencia, que lo encabeza, y mi buen amigo, mi amigo del alma, don Celso Marrancini, que se reincorpora a esas lides de donde ha estado siempre, ¿verdad? Sí. Con un activismo como el que le conocemos. Sí. Ellos y prácticamente se ponen a la cabeza del sector, y entonces eso crea, por otro lado, una situación que ya se están preguntando algunos medios. Deja prácticamente muy por debajo del nivel que le corresponde, por ejemplo, al ministerio. O sea, a quien está llamado por su capacidad y por la posición misma y por lo que dice la ley, estar al frente de cualquier iniciativa o cualquier elemento coordinador, como es el ministerio, ese prácticamente se queda en un segundo plano. Ya eso de por sí, ya ese componente crea una situación, un ambiente que no es bueno en el área. Un ambiente en un sector tan sensible donde se está hablando de incorporar capital privado, u otros que están hablando incluso de venta, simplemente de venta de Punta Catalina y de privatización del sistema, la sede y todo, que se vaya con todo. Entonces eso se coloca prácticamente en manos del sector empresarial, básicamente porque se trata de dos prestigiosos empresarios, uno que está involucrado ya directamente en la acción de gobierno, jefe de gabinete de gobierno, que es el señor Macarrulla, y otro gran empresario que, bueno, ha pasado por toda, por Asociación de Industria, Asociación de Jaina, Consejo de Empresa Privada, como es en la Corporación de Eléctrica, la CDE, o sea, ha pasado por todas esas, pero empresarios, su esencia es que son hombres de negocios. Y entonces veo como que hay un desbalance que crea un ambiente que no es el propio de sobre todo en un sector, insisto, tan sensible, donde se manejan tantos intereses, pero además y sobre todo un sector estratégico como es el de la energía eléctrica. Entonces ahora, encima de eso, una disputa sobre qué es lo que se busca, a Jaime Aristi Escudero defendiendo su gestión al frente de Punta Catalina, y el ministro de Energía y Minas, un hombre con tanto talento que deberíamos tenerlo para que él, todo ese talento que tiene, pues lo incorpore a su gestión ahí en el ministerio. Entonces están en una disputa de qué es lo que se busca, qué hay detrás de cada o tal o cual cosa, que Punta Catalina, que si opera mal, que si no está bien, que si nunca estuvo bien. Todo ese tipo de cosas yo pienso que crean un ambiente que no favorece ni al gobierno
que está en una firme disposición de continuar el proceso de avance, de desarrollo del país, eso está ahí, se manifiesta. Pero tampoco y sobre todo le conviene a una población que ya está recibiendo con justicia y por ley un suministro eléctrico que más o menos estable. Así es. Entonces recompongan, miren a ver lo que van a hacer con el sector, porque mientras tanto voces como la nuestra, la de Pedro, gente que está, Orión, otros colegas que están en los medios y que conocen del asunto, gente tan importante como el ingeniero que lo vi hoy, Pedro, que el periódico El Día procuró su opinión. Eso deberían hacerlo con más frecuencia los medios de San Juan. Moreno San Juan. Una autoridad. Una autoridad. Una columna de seriedad. Aprovechable, que debe ser aprovechable. Sí. Entonces, yo pienso que por ahí debe venir el asunto de, en vez de estos intercambios, nada elegante incluso, pues poner todo ese talento al servicio de un proyecto, de un proceso que, aunque no se quiera reconocer, insisto, marca avances sustanciales y trascendentes para el desarrollo de la República Dominicana, como es el subsector eléctrico. Mira, Mozart, nos están pidiendo un cambio. Sin duda que tanto Orión como nosotros tendríamos sobre esa preocupación tuya también algunos juicios. Así que, pero vamos al cambio y vamos a ver cómo nos las arreglamos, si no hoy, mañana. Tiempo, tú sabes. Sí, mientras tanto vamos al cambio para que se incorpore Orión Mejía, el Guayacán. El Guayacán. Sí. Bueno, tenemos a don Orión con nosotros, tal como prometimos. Buenos días, don Orión. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, hermano. Todo bien. Mira, Orión, hay un asunto que está hoy en los medios y es que la pesca procura solicitar la presencia del presidente del PLD para que explique una denuncia que ellos recibieron, que la Cámara de Cuentas trabajó con dificultad para captar información de la pasada gestión y ponerla a disposición de la Procuraduría. De eso dentro de lo que es la práctica judicial y eso, ¿cómo tú lo calificarías? Si fuera por sorteo yo estuviera tranquilo. Que le diga, bueno, se sacó el PLD del premio entre todos los partidos que crean ese tipo de dificultad y que su contabilidad no cuadra por razones políticas y de cualquier otra naturaleza, digamos, también de negligencia, inobservancia, lo que sea. Pero cuando te mandan a buscar, sí, te sacan de la fila. ¿Te sacaron de la fila? Sí, te sacan de la fila. No es bueno. Si te sacan de la fila no es bueno. Porque tú no has visto en los sitios donde están, que es por turno, que te ponen. Bueno, pues es por turno, una secretaria va llamando, Pedro Cava. Bueno, pues está bien. Pero cuando te dicen, hey, el Calvito, que venga acá. Te sacan de la fila. Así no es bueno. Pero vamos a esperar, porque también uno hace adelantar juicio, parece no bien. Él me recuerda a Virgilio Travieso. Él se paraba en la puerta de la Normal y había que hacer una fila larga antes de entrar, porque había que bajar la bandera, tiempo en Trujillo, la Normal presidente Trujillo. Entonces, todo el mundo estaba apretado, porque al que Virgilio llamaba, mira, ven acá. Era para la dirección que iba a comer. Si te sacan de la fila, hay problema, Pedro. Sí. Bueno, señores, yo quería hoy poner en contraste dos posiciones, actitudes y discursos. Uno es, y ustedes me lo permiten con la adelantada excusa, del presidente Donald Trump respecto a la pandemia. La otra es de la señora Cristina, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. No, ella se llama Cristalina Georgieva. Sí, vamos a decirle Cristalina para evitarnos Cristalina Georgieva, sí. Es para que lo sepan, es una economista brillante, es
progresista. Es búlgara. Sí, es búlgara, es progresista porque no tiene no ha presentado hasta ahora el Fondo Monetario Internacional las viejas recetas imperiales. Así es. Sino que ha sido más, acompaña más a las economías, especialmente a la economía de los países emergentes. Así Ella es. fue invitada por la Escuela de Economía de Londres, que es su alma mater, la Universidad de Londres, a pronunciar una conferencia con motivo del que sé yo cuánto aniversario. 125 aniversario. 125 aniversario de esa escuela, ¿verdad? Sí. Reino Unido. Y yo leyendo ese informe periodístico, no la conferencia, y la actitud del presidente Donald Trump en su momento, y guardando también la distancia comprensiva de que se trata de una posición, en el caso del presidente de los Estados Unidos, esencialmente política, electoral, pero sin embargo para nosotros, para todo el mundo, ambos discursos deberíamos nosotros contrastarlos siempre. Primero, el presidente Trump dijo, bueno, pero una gripe causa más de 100.000 muertos al año y no pasa nada, y la vida sigue. Hablando de que en Estados Unidos hay más de 210.000 muertos por la pandemia del coronavirus, y eso de estar en un hospital, obviamente recomendado por los médicos, con la medicina. No hay una medicina en el mundo más efectiva, a menos que no estén en lo profundo de una tribu de la Amazonía o de África, que no esté disponible para el presidente de los Estados Unidos. Segundo, estaba en un hospital militar con todos los resguardos de la ley. Y desde ese hospital militar el presidente salió a dar vueltas alrededor del hospital, contrario al planteamiento de los médicos, salió a dar vueltas y a saludar a la gente con enfermos de coronavirus, o sea, contagiados. Obviamente con el peligro para su seguridad, la seguridad del servicio secreto, etcétera. Y dio vuelta y después él mismo se dio de alta y se fue para la Casa Blanca. Cuando bajó del helicóptero en la Casa Blanca, ya subió la escalera. Los médicos no podían decirle nada. Una persona que recibió dosis de oxígeno no podía subir la escalera, y allá en el balcón interno de la Casa Blanca el presidente parasita fácilmente. El presidente se decide quitarse la máscara, hizo un saludo marcial, hizo varias cosas ahí en el interior de la Casa Blanca, y dijo que él cree que él es inmune a la pandemia. El presidente de los Estados Unidos tiene más de 5 millones de personas contagiadas y más de 210.000 muertos. Y la economía de los Estados Unidos está, como dijo, para todo el mundo, como dijo la directora gerente del Fondo Monetario, patas arriba. Entonces, ese comportamiento contrasta, repito, con la advertencia que ha hecho la directora del Fondo Monetario. Entre ellos ha señalado que posiblemente se pierda una generación. Ella habla de perderse una generación, quiere decir una generación perdida, de no conseguir los objetivos de una generación. Por ejemplo, yo hablo de mi generación. Si mi generación no consigue los objetivos que la vida le da en el periodo de 25 años, pues es una generación perdida en todo su quehacer. Ella dice, se puede perder una generación. Y el presidente Donald Trump, el presidente de la nación más poderosa de la tierra, dice que él cree que él es inmune a la pandemia. Eso debemos contratarlo, porque países como el nuestro tienen que oír a la directora del fondo y no al presidente de los Estados Unidos en esos planteamientos absolutamente, en mi modo de ver, muy respetuosamente irresponsables. La directora del FMI le señala a los países emergentes, primero da algunos datos que uno sabe la magnitud. No se puede comparar esta pandemia con la gripe estacional, porque en ninguna gripe estacional el mundo ha dedicado 12 billones de dólares
como reparo para poder detener toda la crisis económica financiera causada por la pandemia. 12 billones de dólares. Y ha señalado que los países emergentes y los países de economías débiles como la de nosotros, la República Dominicana, confronta problemas muy serios de liquidez, de presupuesto, y sus sectores vitales están en el suelo, como el turismo, como las exportaciones. Y señala una cuestión muy importante para todos nosotros, que no deberíamos trabajar con el área de impuestos, sino con el área de ingresos externos a la economía. La economía tiene que ser abordada, ayudada por el primer mundo, ese mundo que ha dispuesto la mayor parte de los 12 millones de billones de dólares en su provecho. Habló incluso de Europa, diciendo Europa está terrible, la impresión que usó fue terriblemente afectada en términos económicos por la pandemia, a pesar de que ha iniciado un largo proceso de recuperación. También mencionó a los Estados Unidos, pero dice que las naciones del primer mundo están haciendo lo adecuado, es decir, inyectando mucho dinero a la economía, porque lo pueden hacer. Pero los países como el nuestro no tienen con qué inyectar, tienen ese problema de liquidez en su economía. Pero llamó la atención sobre cargar a los sectores productivos con una fiscalidad que no tiene sustento donde retribuirla. Entonces, también su sistema sanitario colapsado. No habla de la República Dominicana, lo que pasa es que yo tengo la obligación de ponernos en el lugar donde están todas las economías emergentes. Incluso economía de renta media, como nos señalan la de nosotros, es una economía que antes de la pandemia estaba relativamente vigorosa. Pero Brasil, Argentina, Uruguay, todos los países de América Latina y países también emergentes de la propia Europa y de Asia y de África. Es decir, nosotros tenemos que ver esto con seriedad. Para la República Dominicana, más de 2.000 muertos en menos de un año es mucho. Para los Estados Unidos, 220.000 muertos en menos de un año es mucho. Sé que ustedes ven caminando ahí el Pedro Cava. Es mucho, es mucho. Por tanto, lo que nosotros deberíamos ver, especialmente los funcionarios, el gobierno en sentido general, reflexionar sobre lo que dice la directora del Fondo Monetario Internacional sobre su planteamiento en esa conferencia. El Fondo Monetario Internacional da la impresión de que no es la agencia caníbal del imperio o de los imperios, sino que es un órgano que administra, que promueve políticas monetarias a nivel mundial, que sus nuevas políticas están vinculadas hacia el acompañamiento de economías como la nuestra. Yo no me asusto que me digan que vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, salvo que no se diga que es un préstamo de condiciones muy extremas. Pero si no me... Y también yo soy partidario de que esta crisis, los efectos de esta crisis, es decir, el pago de la deuda de esta crisis, otra generación también cargue con una parte. La razón es muy fuerte lo que está pasando, señores. Lo que pasa es que aquí nada es nada y todos nosotros tenemos un liderazgo corporativo, un liderazgo social y un liderazgo político que tiene una cultura muy coyunturalista. Es decir, piensa de lo comido por lo servido. Y fíjense, los países que tienen liderazgo muy fuerte en el orden político, en el orden corporativo y en el orden social, ustedes ven que tienen planes a largo plazo y lo ven con celo. Aquí nadie pregunta sobre la ley de
el esquema este de desarrollo que nosotros nos dimos para 30 años. Nadie pregunta cuáles son los elementos básicos, cuáles hemos cumplido, cuáles no hemos cumplido. Nadie pregunta sobre es el que le dije ahora, es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se supone que es un programa año por año, una ley que nos ordena tener esquemas generales de desarrollo hasta el año 2030. Pero yo no sé si periodistas, funcionarios, políticos, están al tanto de ese texto para decir dónde estamos fallando. Yo no sé si los objetivos del milenio nosotros lo hemos cumplido o no, o si lo hemos fiscalizado su cumplimiento, o si vemos que tenemos la posibilidad de acelerar su cumplimiento, o si notamos que estamos retrasados en algunos de los puntos de esos objetivos. Si nosotros estamos trabajando como lo hemos hecho todo, porque es una sociedad predominantemente pequeño burguesa, no crean que yo le estoy distribuyendo culpas ajenas. Yo lo que digo es, todos nosotros en nuestros hogares, en nuestras actividades, no pensamos mucho en lo que puede pasar. Por ejemplo, que el plazo más perentorio que se da fuera de la coyuntura, del coyunturalismo, son 5 años, los planes quinquenales. Ninguna familia nuestra, o muy pocas, piensan en su economía dentro de 5 años. Si un niño tiene 2 años, habría que decir, cuando el niño tenga 7 años, ¿cómo estará la familia? ¿Qué estamos haciendo para que la familia se estabilice durante ese periodo y ese niño pueda tener su escolaridad y su desarrollo completamente armónico? Es lo mismo con el país. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando se nos presenta un problema, rápidamente sale uno de los ministros y dice, estamos mirando esto, vamos a resolver esto. No estoy hablando de los ministros de ahora, estoy hablando de los ministros de siempre. Sí, ustedes saben por qué nosotros tenemos planes a 30 años. Ustedes saben por qué nosotros asumimos los objetivos del milenio. Porque son requisitos, son prerequisitos para cualquier inserción de carácter financiero en el mundo. No podemos hablar con el Banco Mundial, no podemos hablar con el Fondo Monetario, no podemos hablar con ninguna agencia multilateral o gobiernos bilaterales si no le decimos, sí, nosotros estamos trabajando en eso, pero aquí. Pero realmente no es por una cultura, no es por una disciplina gubernamental o cultura ciudadana. Es por eso que hoy yo hago un esfuerzo con ustedes de decirle, compararle 2 discursos. El que dice, no le tengan miedo a la pandemia. La gripe estacionaria mata más de 100 millones, lo cual no es verdad. Para no decir que es mentira, digo, no es verdad. 100 millones de personas en los Estados Unidos no lo hacen la gripe estacionaria. Y no le cojan miedo y mírenme a mí que yo soy casi inmune. No podemos detener la vida. Lo cual, eso último parece verdad, pero en medio de esa temeridad se confunde con una temeridad global. Sí es verdad, nosotros vamos a tener que retornar a la nueva normalidad con la pandemia, pero sin quitarnos la mascarilla, sin desafiar la pandemia, que ha matado en el mundo más de 1 millón de personas y que ha contagiado al 10% de la población de la humanidad. O sea, nosotros no tenemos por qué desafiarla. Nosotros tenemos que tener siempre la mascarilla con carácter obligatorio en todas nuestras actividades exteriores. Nosotros tenemos que guardar el distanciamiento social y nosotros tenemos que lavarnos constantemente las manos con agua y jabón. En lo que llega la vacuna, y sí es verdad que vamos a hablar cruentamente de todo el año 2021. Y luego, en un aplaneamiento de la pandemia a través de las vacunas que puedan ser aplicadas y demás, varios años. Entonces yo creo que debemos volver al ejemplo que le puse. Si usted tiene un niño de 2 años, ¿qué usted está pensando dentro de 5 años? Su niño va a tener 7 años. Dígame qué usted va a hacer. Si yo estoy pensando en mis nietos, la más pequeña tiene 1 año, 5 años, ella tendrá 6 años. ¿Qué hacemos? Ahí viene el colegio, ahí viene la cuestión cuánto, ahí viene todo. Lo mismo en el hogar.
¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a tener la liquidez? ¿Dónde voy yo a estar? ¿Me retiro de laboral? ¿Voy a seguir? ¿Cuáles son? ¿Me entreno? ¿Tendré capacitación? Las sociedades del mundo se puso siempre a Chile de ejemplo. Busquen el liderazgo político de Chile. Busquen. Ustedes van a encontrar al doctor Ricardo Lagos, van a encontrar a la familia Frey, padre e hijo, van a encontrar a la presidenta anterior de Chile, que ahora es la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una mujer extraordinariamente inteligente. Van a encontrar al propio doctor Piñeira, van a encontrar a líderes importantes. Ustedes buscan a Venezuela, de la Venezuela pasada, y hay un gran liderazgo. ¿Por qué Venezuela se cayó? El liderazgo de Venezuela de ahora, Juan Guaidó. Bueno, es decir, ¿cuál es el liderazgo? Y eso pasa por algo que es muy importante. Y uno debe, cuando hay momentos, yo se lo he dicho a ustedes, cuando hay momentos tan acuciantes desde el punto de vista histórico, que abarca todos los temas, economía, política, sociedad, nosotros tenemos que pensar en una expresión que es capacitación, entrenamiento laboral, político. Los partidos políticos prácticamente cerraron sus escuelas de capacitación, sus escuelas de entrenamiento político, donde se aprendía política. Bueno, nosotros tenemos que preparar liderazgos para el futuro. Esta generación terminará, e individualmente nos iremos ausentando. Pero el país queda y nosotros tenemos que trabajar no para la coyuntura, para el futuro. Hoy, en la vida dominicana, después de haberle puesto en contraste dos discursos, un discurso académico y político y económico de la doctora Cristalina, la directora general del Fondo Monetario, y la otra del hombre más poderoso de la tierra, presidente de los Estados Unidos, que tiene todos los botones para destruir la humanidad entera si lo desea, en términos nucleares. Un discurso temerario, una conducta temeraria, una conducta absolutamente irresponsable, y la otra una conducta de advertencia, una conducta de señalarle cuál es la situación que tiene el mundo de hoy con la pandemia. Se lo presenté. Ahora, en la vida dominicana, el presidente de la República va a hablar el jueves. Se va a referir al presupuesto, al proyecto de presupuesto general del Estado, que también se le llama Ley de Gastos Públicos y Estimado de Ingresos. Los ingresos se estiman que van a ser, no son cifras exactas, sino un estimado, pero la ley sí es exacta, la ley de gastos. Los gastos sí tienen que estar refrendados en una ley, que es la ley del presupuesto. Entonces, el presidente va a hablar de eso, pero el presidente sabe que confronta un problema de la coyuntura histórica. ¿Cuál es? De liquidez. ¿Cómo financiar el déficit tan grande que ha causado la pandemia? Esa pandemia que dice el presidente de los Estados Unidos que él cree que es inmune a esa pandemia. Eso ha causado el mayor déficit que recuerde la historia de la economía dominicana en los últimos 50 años. Porque en la Revolución de Abril, y eso habría uno que buscarlo en los textos, no era un déficit, era una situación de guerra. En situaciones de normalidad en los últimos 50 años no ha habido un déficit presupuestal como el que estamos confrontando ahora. Pero tenemos gente, perfecto, pero tenemos gente pensante en muchas áreas, especialmente en el área de financiera y monetaria. El tema de hoy que he planteado a ustedes es: pensemos más allá de la curva, trabajemos pensando más allá de la curva del camino, y esperamos que el presidente pueda el lunes arrojarnos mucha luz en un tema donde sencillamente el equipo de económico buscó lo más fácil, que es tirarle la viga de la crisis encima a la clase media. Señores, vámonos en este momento a concluir los comentarios, y este programa tiene mucho más contenido, también muy interesante, que se lo presentamos al retorno de esta breve pausa. Nosotros estaremos
Pedro Cava, Mozart de Lance y un servidor de ustedes, Orión Mejía, mañana con la gracia de Dios. Nos vemos.